Acaban de ustedes de terminar la sencilla dinámica que les propuse, en donde leyeron una cadena elaborada por Santo Tomás de Aquino, en donde va encadenando, después de poner un texto bíblico, las explicaciones que sobre él dan varios padres de la iglesia. Eran quizá unos 15. Les había pedido escoger solamente 3. Bien, creo que descubrieron las grandes ventajas, los límites que tenía este procedimiento de lectura de la Biblia utilizado en la Edad Media. Hacer cadenas con las interpretaciones que hacen los santos padres sobre algún texto particular. Vamos ahora a continuar nuestra temática. Quisiera en primer lugar que fuéramos al índice de nuestros apuntes, página 11. Lo voy a proyectar. Vamos a ver si aparece frente a ustedes. Creo que sí. Y entonces nos vamos a ver hasta dónde hemos llegado. Hemos visto ya la exégesis premoderna, sobre todo de la época patrística, de la época medieval. Hemos visto la exégesis de la Reforma y Trento, los primeros 3 puntos. De la exégesis moderna, hemos visto ya el aporte de la Ilustración y del Romanticismo. La Ilustración, el siglo de las luces, la edad de la razón, el surgimiento del método histórico crítico, ¿verdad? La aplicación de la ciencia, el estudio de la Biblia. Y el romanticismo, pues esa reacción frente a la razón, en donde hay que tener en cuenta, pues también otros aspectos de la condición humana, como pueden ser sus creencias, sus sentimientos, pues a veces les llaman románticos, ¿verdad? Sus aspiraciones, sus sueños y pues el aspecto de misterio que rodea siempre la realidad. Bueno, ahora vamos a dar en esta última sesión, vamos a ver los puntos 5 y 6, que sería la exégesis durante el siglo XIX y la hermenéutica filosófica de los siglos XIX y XX. Les voy a pedir un poquitito de su atención, sé que están cansados, son temas un poco exigentes, pero vamos a tratar de presentarlos en forma sencilla y solamente apuntando algunos elementos principales. De ninguna manera pretendemos agotar pues, los inmensos aportes científicos de ciencia bíblica que que ha habido desde el siglo XIX hasta la fecha. Vamos entonces ahora a la página 9 de nuestros apuntes y ahí encontramos la exégesis durante el siglo XIX. Y vamos a ver los puntos, diríamos, los títulos de los temas que vamos a abordar. Primero vamos a ver la estabilización de la crítica moderna, punto 1. Y punto 2, los aportes de la exégesis crítica del siglo XIX. Hay un punto 3 que nos va a servir para ubicarnos un poco en el estudio de esta temática ya un poquitito más global para tener en cuenta no solamente el método histórico crítico, sino la hermenéutica, que es el tema que sigue. Vamos entonces a ver en un primer momento el punto 1, que en el siglo XIX se estabilizó la crítica moderna. Y efectivamente, en este tiempo, como que alcanzó su cumbre el método histórico crítico. O sea, alcanzó su cumbre la ciencia exegética y uno de sus productos fundamentales, el principal, que sería el método histórico crítico, y esto prácticamente le da
al estudio de la Biblia con el método histórico crítico la categoría de ciencia. Bueno, esto acontece en el siglo XIX, pero se alcanza la cumbre, nada más que es consecuencia, eso es consecuencia de los trabajos del siglo XVIII, de tiempo anterior, es consecuencia de ese florecimiento que tienen las ciencias que apoyan la escritura o que se relacionan con la escritura, como es la filología, la ciencia histórica y los estudios literarios, que realmente avanzaron muchísimo, y si quieren añadan la arqueología, la geografía bíblica, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué significa esta consolidación de los métodos histórico-críticos, ¿verdad? Entonces, son aquellos métodos que se destinan, están destinados a determinar, o sea, métodos histórico-críticos, a determinar quién es el autor de los libros, en qué lugar se escribieron, en qué fecha, son aspectos históricos, geográficos, qué fuentes utilizaron, son estudios literarios, y cuál fue el sentido original de los libros bíblicos y otras preguntas, ¿verdad? Ahora, los métodos histórico-críticos se les presenta como un conjunto, pero son varios métodos. Vamos a llamarles varias etapas y vamos a mencionar ahorita las principales etapas. Entonces, estas principales etapas serían la crítica textual, la crítica literaria, crítica de las formas, crítica de la redacción, crítica histórica y crítica de las tradiciones. Son 6 etapas o 6 métodos histórico-críticos, ¿verdad? En conjunto serían el método histórico-crítico, 6 métodos o 6 etapas. Aclaramos ahora los términos fundamentales. ¿Por qué son métodos? ¿Por qué se les llama críticos? ¿Y por qué se les considera métodos históricos? Entonces, método es un camino, meta o dos, un camino para llegar a una meta, ¿verdad? Entonces, los métodos son un camino que se escoge para estudiar la Biblia, pero es un camino ordenado, donde se realizan varias operaciones. Y es un camino también regulado por principios y normas. Destaco, a ver si queda, camino ordenado y un camino regulado. No es caminar a lo loco, sino caminar con orden y caminar con ciertas reglas. Por eso se dice, se camina, se trabaja con un método, trabajar con método, no con ocurrencias, sino en forma ordenada y regulada. Se les llama también métodos críticos, porque utilizan criterios científicos que tratan de ser objetivos en la medida de lo posible. Se trabaja críticamente con criterios científicos que buscan la objetividad. Y se les llama métodos históricos. ¿Por qué? Porque procuran dilucidar, aclarar, descubrir los procesos históricos de producción de los libros bíblicos, cómo los libros bíblicos se originaron, cómo surgieron a través de unos acontecimientos históricos, cómo esos acontecimientos se fueron recordando oralmente y proponiendo oralmente, y después se fueron elaborando algunos pequeños textos hasta que se recogieron los libros. Entonces, por eso, estudiar ese proceso histórico de la formación de los libros, pues hace que los métodos sean métodos históricos. Entonces, métodos histórico-críticos. Métodos porque es un camino ordenado y regulado. Críticos, se utilizan criterios científicos buscando objetividad, e históricos porque tratan de descubrir el proceso histórico de formación o producción de los libros. Y repito otra vez, esos 6 métodos histórico-críticos o 6 etapas de ese método en su conjunto
Repito, para que se familiaricen en primer lugar con el nombre y después diremos algo de cada uno. La crítica textual, crítica literaria, crítica de las formas, crítica de la redacción, crítica histórica y crítica de las tradiciones. Bueno, vamos ahora a decir algo sobre estas etapas o sobre cada uno de los métodos histórico-críticos. Vamos a ir señalando que primero hablaremos de la crítica histórica, luego de la crítica textual y luego de la crítica literaria. ¿Qué hace la crítica histórica? Crítica, criterios científicos. Quiere verificar si los contenidos que están en los libros bíblicos, en los textos bíblicos, corresponden a la realidad, si lo que se dice en la Biblia corresponde a hechos reales, o a lo mejor, en algunos casos, hay ficción literaria. Vamos a ver, por ejemplo, verificar si los viajes apostólicos en los textos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues realmente se verificaron en realidad o son una ficción literaria. Y también verificar, por ejemplo, si lo que se dice en el libro de Jonás es realmente algo sucedido, que Jonás fue engullido por un pez grande y luego, una vez liberado, predicó en Nínive y logró la conversión de toda la ciudad. Hay que ver si eso sucedió históricamente o si eso es una parábola, es solamente un relato ejemplar. Bueno, eso es la crítica histórica, verificar si sucedió o no sucedió. Eso que tanto preocupa a algunas personas que dicen que conocen algo de ciencia y que luego contagian a los jóvenes de nuestras familias y llegan con los argumentos históricos a contradecir la fe de sus padres en la familia. De esto vamos a trabajar un poco en la última dinámica. Bien, crítica textual. ¿Qué se entiende por crítica textual? Aquí tenemos que se trabaja con los manuscritos en papiros o en pergamino. Y entonces la crítica textual quiere que a través de todos los manuscritos, de todos los papiros y pergaminos que se tienen, se propone restaurar el probable texto original, el texto original. A través de todos los papiros y pergaminos manuscritos, hay que ver cuál fue realmente el texto original. La razón, no tenemos ningún texto autógrafo, o sea, que haya salido de las manos del autor bíblico, del hagiógrafo. Ningún texto. Alguien dice, ya ven, entonces ahí hay una patraña. No, pues yo les diría que acudieran ustedes a la reflexión. Vamos a ver, los papiros y los pergaminos son materiales orgánicos. El papiro, pues es de origen vegetal, el pergamino, pues es piel de animal. Entonces los materiales orgánicos, pues con mucha facilidad, con el uso sobre todo, fácilmente, pues se van gastando y a veces se van corrompiendo. Fíjense, por ejemplo, los que consiguen un misal mensual o los que tienen su Biblia, pues si la usan, bueno, el misal mensual después de un mes de uso ya está todo ajado. Los que tienen su Biblia y la usan mucho, después de 3, 4 años parece como si la hubiese masticado una vaca. Entonces, y qué bueno que así sea, ¿verdad? Quiere decir que se usa la Biblia. Y eso que están estos materiales, misales y Biblias hechas en un papel de muy buena calidad y que es un papel tratado y que resiste mucho al uso rudo. Y no obstante, después de un mes los misalitos y después de unos poquitos años la Biblia, pues siempre resiente los efectos del uso y del tiempo. Y si le dejamos pasar 15, 20 años con el mismo uso, llega el momento en que todo queda ya, nuestras Biblias quedan todas ajadas,
desencuadernadas, etcétera, etcétera. Pues eso pasó con los manuscritos originales, traídos de aquí para allá en condiciones difíciles, materiales poco rudimentarios, pergaminos y papiros, y lógicamente con el paso de los años se fueron descomponiendo, pero quedaron copias, quedaron manuscritos. Entonces, con los distintos manuscritos se trata, con la crítica textual, un estudio con criterios científicos, de restaurar el texto original. Pasamos ahora rápidamente a la crítica literaria, la llamada alta crítica. ¿Qué cosa quiere hacer la crítica literaria? Averiguar el origen, la época de formación, los autores de los libros bíblicos, ¿verdad? Los autores de los libros bíblicos, las fuentes que utilizaron, o sea, la base de partida literaria de donde, diríamos, los autores, parten para elaborar su texto. La base cultural de donde, en donde se mueven esos autores. Y así, pues, tenemos un estudio literario muy bien estudiado, histórico, del origen de esas obras literarias. Bueno, pasamos ahora a otros tres métodos histórico-críticos, pero estos tres métodos ya son del siglo XX. Se trabajaron y aparecieron principalmente en el siglo XX. ¿Cuáles son esos tres métodos histórico-críticos? La crítica y la historia de las formas. Luego, la historia de la tradición. Y luego, la crítica y la historia de la redacción. Vamos a ver qué cosa estudia la crítica y la historia de las formas. Trabaja mucho con los tipos de literatura que encontramos en la Biblia. En la Biblia hay diferentes tipos de literatura. En el Pentateuco hay leyes, pero también hay relatos, también hay mitos, ¿verdad? También hay genealogías, diferentes tipos de literatura. En los evangelios hay diferentes tipos de literatura. Nos llama la atención el relato del nacimiento de Jesús, los relatos de la pasión, relatos de milagro, parábolas, relatos de controversia, relatos de los de acciones simbólicas de Jesús, discursos de Jesús, diferentes tipos de literatura. Y hay que ver en qué ambiente se produjeron esos tipos de literatura y cuáles son los rasgos propios y cómo evolucionan los tipos de literatura. Eso trabaja la crítica y la historia de las formas. Bueno, tenemos también la historia de la tradición. Esta historia de la tradición sitúa los textos en las corrientes de la tradición. A ver, voy a poner un ejemplito. Eso. Vamos a ver. Aquí lo tengo. El libro de Isaías, el libro de Isaías, sin duda tiene su origen a través de la predicación de Isaías, pero esa fue una predicación oral. El libro de Isaías que tenemos aquí es resultado de un largo proceso de tradición, Primero que Isaías predique, luego que se van recogiendo su predicación oral, ¿verdad? En distintos sus oráculos se van recogiendo en algunos pequeños escritos. Luego esos escritos se organizan, se van organizando en pequeños libros. Entonces tenemos, por lo menos en Isaías, que de 1 a 39, ahí está, no queda claro, parece unos 59. Voy a ver si logro escribir bien ese número, 1:39. A ver, aquí está. 39. 3. Vamos a borrarle. Aquí parece que esto es una coma, una goma, y así puedo escribir 1:39.
Luego se juntaron del 40 al 55, una segunda colección y una tercera colección de 56 a 66. Se unen estas tres, estas tres colecciones más, y entonces ya tenemos el libro, el rollo del libro de Isaías. Entonces, ¿qué estudia la historia de la tradición? Pues efectivamente, sitúa este texto en la larga corriente de tradición, larga corriente, que se remonta a Isaías, las tradiciones orales, pequeños oráculos puestos por escrito, colección de oráculos, hasta que tenemos la suma de esas colecciones, tenemos el rollo completo de Isaías. Pues eso sería el método de la historia de la tradición. Vamos a ver ahora otro método, ¿verdad? La crítica y la historia de la redacción. ¿De qué se ocupa? Pues efectivamente se ocupa de las modificaciones que los textos han sufrido al quedar fijados en su estadio final. Aquí me interesa que tengamos muy presente cómo un libro, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, ¿verdad? Un libro se forma recogiendo muchas tradiciones y luego cuando ya está casi completo, de acuerdo a las circunstancias en que se va a editar, pues efectivamente se revisan todas esas tradiciones y a veces en un libro profético, por ejemplo, en Amós, que es un libro que prácticamente se comienza a formarse en la época del profeta Amós, siglo VIII antes de Cristo, cuando el profeta pues ve muchos atropellos, muchos crímenes en Samaria, y entonces tiene una predicación muy crítica, muy exigente contra el reino del norte. Y es una predicación durísima, unas denuncias severísimas. Bueno, pues ya está más o menos el libro con todas sus denuncias, y cuando se lee en tiempos del exilio, entonces pues dice, no, esta predicación leída aquí, pues va a desanimar a la gente, ¿verdad? Y entonces se añaden unos oráculos finales que quizá ya no sean del profeta, seguramente no son del profeta Amós, sino que sus discípulos dicen, no, el profeta, además de hacer grandes denuncias, también anunciaba cosas buenas para los que hacían la voluntad de Dios. Entonces recogen esas mensajes de esperanza y entonces añaden unos oráculos precisamente de salvación, de esperanza, de anuncio de esperanza. Y entonces queda un libro redactado por el redactor final, pues donde va acomodando bien las denuncias y después al final hace los mensajes de esperanza. Tenemos también en los evangelios, por ejemplo, sabemos muy bien, ¿verdad?, que recogen las tradiciones orales de Jesús, ¿verdad? Van formando colecciones y hay colecciones de relatos de la pasión, colecciones de milagros, colecciones de parábolas, y esos son los materiales con los que trabajan los redactores. Entonces los evangelistas recogen esos materiales, los organizan, les dan una organización que les parece adecuada a ellos y ya así sale la edición final, la redacción final. Por ejemplo, es bien claro cómo San Mateo recoge las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, enseñanzas, diríamos, discursos en distintos momentos, ¿verdad? Los recoge no todos, pero una buena cantidad en el Sermón del Monte. Después del Sermón del Monte, dice, Jesús no solamente predicó, también hizo. Entonces recoge 10 milagros. Jesús sin duda hizo más milagros o actos de poder salvador, pero recoge solo 10. Bueno, San Juan recogió solo 7, el cuarto evangelio. Ese es el trabajo del redactor. El evangelista Marcos presenta la vida de Jesús en un ambiente muy conflictivo
y nos va a contar 5 conflictos juntitos en Galilea y luego 5 conflictos juntitos en Jerusalén. Y así, después de los conflictos de Galilea, dice, tomaron la decisión de matarlo. Y luego, en los conflictos de Jerusalén, dicen, querían matarlo, pero no sabían cómo hacerlo porque tenían miedo a la gente. Entonces, Marcos así organiza los materiales. Es el trabajo de un redactor. Los evangelistas no son pegazulejos, son como arquitectos que tienen un plano y conforme a ese plano organizan los materiales que reciben. Bien, pues estos serían los métodos histórico-críticos. Ahora, yo quisiera decir algo sobre la actitud que se tiene en las iglesias frente a los métodos histórico-críticos, ¿verdad? Porque en las iglesias hay una reacción frente a los métodos histórico-críticos. Y diríamos que en la tradición protestante, vamos a poner aquí, escribir la tradición protestante, aquí pues van a seguir básicamente las tradiciones del siglo X, las líneas del siglo XVIII. Hay gente que estudia la Biblia, la lee muchísimo y son gente pietista, ¿verdad? Para la vida de piedad, para alimentar su religiosidad. No les interesan los estudios histórico-críticos. Pero hay gente en el mundo protestante que reacciona tremendamente y son los fundamentalistas. Muchísimos grupos de los nuevos movimientos religiosos, casi todos son fundamentalistas. Y luego también hay los que ellos mismos llaman los protestantes liberales, que son sobre todo los pastores, muchos pastores, los pastores de las iglesias históricas, y el mundo universitario protestante. Estos efectivamente han abrazado el método histórico crítico, le reconocen su grandísima aportación y tienen unos enormes desarrollos, ¿verdad? Las iglesias históricas, el mundo universitario, donde están los grandes maestros de las iglesias históricas, ¿verdad? Y a donde se forman muchos pastores de las iglesias históricas, ellos trabajan con el método histórico crítico normalmente con grandes desarrollos. Pero en el mundo protestante el fundamentalismo parece que sigue creciendo. Y en el pueblo pobre, o más bien en el pueblo sencillo, pues hay mucha devoción a la Sagrada Escritura y la cultivan para su vida religiosa, su vida de piedad. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? La Iglesia Católica. Aquí yo quisiera distinguir un poco la actitud del magisterio en la Iglesia Católica. ¿Cómo se comporta el magisterio oficial, ¿verdad? Diríamos, prácticamente el magisterio oficial ha hecho suyo el método histórico crítico. Hasta el concilio recomienda que utilicemos esos recursos, ¿verdad? Y es lo que se enseña a los ministros, a los padrecitos en los seminarios. Se les educa en el método histórico crítico, ¿verdad? Aunque no solo, también obviamente todo esto al servicio del evangelio, al servicio de la vida. Pero ¿qué pasa en el pueblo católico en general? Yo diría que en el pueblo católico en general se sigue la actitud de los padres de la iglesia, de los primeros siglos, que no se plantean, como habíamos dicho, no se plantean los problemas históricos. Ellos buscan en la Biblia una luz para la vida, para iluminar la vida. Hay un interés grande para iluminar la vida religiosa, para seguir a Jesús, para ser fieles a Jesús, ¿verdad? No se plantean el problema histórico. Por lo tanto, los métodos histórico-críticos, pues lógicamente no los tienen en cuenta, ¿verdad? Y sobre todo porque también los ministros, los pastores, los padres, no siempre
introducen a la gente en este estudio que pueda ayudarles sobre todo a responder muchas preguntas que legítimamente surgen y que a veces los hijos que van a la escuela les plantean con mucha insistencia a los papás. Vamos a suponer una pregunta de la vida de Jesús, una pregunta fuerte. A ver, vamos a ver. Cuando Jesús tiene su agonía en Getsemaní, dice, Padre, aparta de mí este cáliz. Bueno, ¿de quién transmitió esas palabras? Los discípulos estaban dormidos y Jesús les recrimina que estaban dormidos y a Jesús inmediatamente lo apresan y luego lo matan. ¿Cómo sabemos que Jesús cuando estaba agonizando dijo esas palabras? Entonces ya no sabemos ni qué responder. Entonces, por eso, aunque la Biblia la leamos al estilo de los padres de la iglesia, sin tener en primer lugar los intereses históricos, sino queremos que se esté al servicio de la vida, sin embargo, mucho nos ayudaría conocer un poquitito más de la Biblia, como casi todos ustedes que están frecuentando este curso, ¿verdad? Por lo tanto, en el pueblo normalmente hay una lectura, ¿verdad? Una lectura que no emplea el método histórico crítico, ¿verdad? Pero es una lectura sencilla, una lectura de buen sentido y a veces un tanto ingenua, pero nunca fundamentalista, y solamente en algunos pequeños grupos apostólicos, hay que decir que hay grupos apostólicos que comienzan a entrar en el fundamentalismo. Eso, hay que señalarlo esto como una preocupación porque se van haciendo fundamentalismo. Son muy ignorantes, se van haciendo fundamentalistas. ¿Qué le vamos a hacer? Eso en el mundo católico. Bueno, y con esto vamos a pasar un poquitito a ver cómo en la Iglesia Católica el magisterio efectivamente reconoce el valor del método histórico crítico. Y entonces regreso a los apuntes. Aquí los tengo. Bien. Aportes de la exégesis crítica del siglo XIX. ¿Qué aportes hizo esta exégesis? Pues lógicamente es un grande aporte que una vez liberado el método histórico crítico de algunos prejuicios que tenía cuando surgió, pues lógicamente ayuda a una comprensión más exacta de la verdad de la escritura. Ayuda a comprenderla mejor. Y podemos decir también que este método es un método indispensable para el estudio científico de los textos antiguos. La Biblia es un texto antiguo, por lo tanto, es indispensable si queremos estudiarla científicamente, ¿verdad? Tenemos que recurrir al método histórico crítico. Ahora, eso no lo digo yo, eso lo dicen documentos oficiales de la Iglesia y por ello voy a proyectar algunos documentos oficiales. Uno de ellos salió en 1993 que se ocupa precisamente, ahora lo voy a proyectar, ahí está, a ver si lo vemos, eso creo que lo ven, en 1993 salió este documento de la Pontificia Comisión Bíblica que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia, de una pontificia comisión, una comisión papal, pues. Se ocupa de la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Este documento recoge un discurso del Papa Juan Pablo II para presentarlo. Luego hay un prefacio del cardenal Ratzinger en la época, después Benedicto XVI. O sea, totalmente oficial este documento. Después de una introducción se ocupa entonces ya de los métodos y acercamientos para la interpretación de la Biblia. Y lo primero es el método histórico crítico. Después nuevos métodos de análisis literario, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué nos dice este documento del método histórico crítico. Y vuelvo a leer aquí lo que
les puse, ¿verdad? Vamos a hacer crecer esta letra, ¿verdad? A ver si la vemos. Vamos a ponerla por lo menos en 12. Es muy bien. Entonces, aquí dice, el método histórico crítico es el método indispensable para el estudio científico de textos antiguos. Indispensable para estudiar los textos antiguos. Puesto que la escritura en cuanto a palabra de Dios en lenguaje humano ha sido compuesta por autores humanos en todas sus partes y todas sus fuentes, su justa comprensión no solamente admite como legítima, sino que requiere la utilización de este método histórico crítico. Eso lo dice, efectivamente, un documento de una pontificia comisión. Entonces aquí nos cuenta la historia del método, después los principios que tiene y finalmente lo describe y luego hace una evaluación del método histórico. Y por aquí va a decirnos, después de hacer algunas consideraciones, va a decirnos algo que me parece a mí importante, ¿verdad? Dice, seguidamente, ¿ves? Su uso, después de liberarse de muchos prejuicios, seguidamente se reveló provechoso, ¿verdad? O provechosa, dice ahí, su utilización se reveló provechosa. Y una vez que el método se liberó de prejuicios extrínsecos, condujo a una comprensión más exacta de la verdad de la Sagrada Escritura, que fue la frase que copié en los apuntes. Entonces, sirve y tiene mucho provecho su utilización y ayuda a una comprensión más exacta de la verdad de la Sagrada Escritura. Entonces, es de mucho provecho conocer el método histórico crítico porque nos va a ayudar a comprender mejor la verdad de la Sagrada Escritura. No es, para ser cristiano no se necesita conocerlo, indudablemente, ¿verdad? Pero si queremos comprender bien la Biblia y responder a las preguntas de nuestra época, una época científico-técnica, pues lógicamente necesitamos acudir a ese estudio para que podamos responder a los interrogantes y cuestionamientos que a veces hacen los que están imbuidos en los estudios históricos y científicos, ¿verdad? Bueno, pues eso sería lo que podríamos decir. Ahora, vamos a regresar a nuestros apuntes y pasamos a considerar otro pequeño asunto sobre estos métodos. Vamos a ver si aparece. A ver, ya apareció. Bueno, aquí señalamos que los resultados de estos métodos, pues obviamente estos métodos, sus resultados han sido sometidos a la crítica, pues hay que valorar lo que se va consiguiendo. Pero ¿qué ha resultado? Que muchas veces cuando se critica, se nota que las conclusiones a las que llegan los métodos histórico-críticos a veces son diversas y no solamente son diversas, sino que a veces son contradictorias. ¿Y por qué unos exégetas frente a un texto dicen una cosa y otros exégetas dicen otra cosa e incluso son cosas contradictorias? Y algunos estudiantes dicen, uy, es que la exégesis se parece a la chimoltrufia, ese personaje de Chespirito, ¿verdad? Que es la chimoltrufia, como decía una cosa, decía otra. Y entonces a veces se critica los métodos histórico-críticos desde esa manera, ¿verdad? Que tienen conclusiones contradictorias. Entonces, esto plantea el problema hermenéutico, el problema de lo que es la interpretación. Hermenéutica es la interpretación, ¿verdad? ¿Qué significa el hecho de interpretar? Y ese es un problema filosófico. Y allí tendremos que ver, y lo vamos a ver casi inmediatamente, tendremos que ver los aportes de personajes que abrieron el camino, filósofos, Kant, Schleiermacher y Dilthey. Pero antes de entrar a ello,
queremos ubicar al texto en su mundo para que así nosotros podamos entender mejor cómo podemos atender el problema hermenéutico. Vamos a ver el mundo del texto. El mundo del texto normalmente lo podemos ver realmente como un verdadero mundo con varias dimensiones. Vamos a señalar 4 dimensiones. Entonces, el texto tiene un atrás del texto. El texto, primera dimensión, pero hay un atrás del texto. Y luego hay un delante del texto. ¿Qué significa esto? Atrás del texto voy a pintar aquí al autor. Y luego un delante del texto, la comunidad de lectores, lectoras y lectores. Entonces, atrás del texto es el autor, que predica, que elabora oráculos, que compone pequeños proverbios, etcétera, etcétera, que está mucho antes de que pudiéramos tener el texto definitivo. Ya lo dije en el caso del profeta Isaías. Antes de tener ese libro de 66 capítulos, pues hay un largo proceso de tradición. Es el atrás, es el origen, es el proceso de producción. Es una dimensión que hay que tener en cuenta, el atrás del texto. Y luego el delante del texto, el que mira quiénes lo leen y quiénes lo leen en distintas épocas. Hay lectores del texto de Isaías en el mismo Antiguo Testamento. Y luego Jesús fue lector, el apóstol Pablo fue lector de Isaías, los padres de la iglesia fueron lectores de Isaías, los maestros medievales lectores de Isaías y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, está el delante del texto, que es el mundo de los lectores y de las lectoras, el texto. Y luego hay un debajo del texto. ¿Cómo le hace el texto para producir sentido? Bueno, pues vamos a ver. El método histórico crítico es el que trabaja el atrás del texto. El número 3, atrás del texto, el autor. Y el desarrollo de la tradición, proceso de composición. Luego, el número 4, el delante del texto, es la hermenéutica, y aquí lo voy a remarcar muy bien porque es lo que vamos a ver inmediatamente. La hermenéutica es los lectores, que hay lectores que unos interpretan y nos dicen que su interpretación es esta, otros interpretan y su interpretación es otra, y a veces no solamente son diversas, sino que se contradicen. No solamente son diversas que se enriquecen la una a la otra, sino a veces quieren excluir la una a la otra. Bueno, y luego el número 2, el debajo del texto, serían los nuevos métodos de análisis literario. Nuevos métodos de análisis literario, no la crítica literaria, que es histórico-crítica, sino los nuevos métodos de análisis literario, ¿verdad? Hay muchísimos, ¿verdad? Métodos basados en la tradición, perdón, la semiótica, la historia de los efectos del texto, etcétera, etcétera. El análisis narrativo, la narratología, nuevos métodos de análisis literario, la retórica, por ejemplo, la nueva retórica. Bueno, entonces, el mundo del texto se va estudiando con un atrás del texto, método histórico crítico, el autor, el delante del texto, los lectores y lectoras, y luego el debajo del texto, ver cómo produce sentido un texto. Bueno, con esto ya vamos entonces al problema hermenéutico de los lectores y las lectoras, el delante del texto. Y como había resultados no solamente diferentes, sino a veces opuestos, entonces se plantea el problema filosófico de la interpretación y de la comprensión. Y entramos entonces ahora a la hermenéutica filosófica de los siglos XIX y XX. Y aquí vamos a ver
unos puntitos, ¿verdad? Primero planteamos el problema hermenéutico y después la aplicación de esa hermenéutica moderna a la escritura, ¿verdad? Pero antes quisiéramos decir algo sobre lo que entendemos en forma muy general sobre la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? En forma muy general vamos a decir, es una teoría de la interpretación, una teoría de la interpretación de un texto, de una obra de arte, de un monumento, de hechos históricos, ¿verdad? De hechos históricos nosotros tenemos una interpretación y otros tienen otra, ¿verdad? Por ejemplo, el 5 de mayo. El 5 de mayo es un hecho histórico, ¿verdad? En México se interpreta de una manera y en Estados Unidos los mexicanos de allá y otros hispanos de allá, latinos, lo interpretan de otra manera, ¿verdad? No se excluyen, pero por lo menos son interpretaciones diversas. La hermenéutica es la teoría, es una teoría de la interpretación. La palabrita viene del dios Hermes, que sería el dios Mercurio, el mensajero de los dioses, el que lleva los mensajes a los seres humanos para que los comprendan. Entonces, hermenéutica, teoría de la interpretación. Vamos a ver el problema hermenéutico. El problema hermenéutico, el problema de la interpretación. Entonces, tendríamos que decir que la hermenéutica filosófica en nuestra época, ¿verdad?, ha puesto en evidencia la implicación de la subjetividad. O sea, el sujeto, lector, lectora de un texto, o que oye una melodía, o que contempla una escultura, o que piensa sobre un hecho histórico, ese sujeto, con su subjetividad, va a interpretar, e interpreta desde su punto de vista, y sobre todo, interpreta desde su punto de vista las realidades históricas. Implica su subjetividad en el conocimiento histórico. Y como de hechos históricos nosotros tenemos unas visiones muy diferentes precisamente por los sujetos que interpretan esos hechos históricos. Pensemos nosotros en un hecho, la llegada de Cristóbal Colón a el continente americano. En España le llaman el descubrimiento de América. En América Latina le llamamos la invasión de América, la invasión. ¿Qué quiere decir? Que los sujetos que interpretamos ese hecho histórico tenemos diferentes intereses, diferentes puntos de vista y diferentes experiencias. Y entonces, nosotros como sujetos, con nuestra subjetividad, pues cuando tratamos de interpretar ese hecho histórico y aportar conocimiento sobre él, los españoles lo ven con grandiosidad, nosotros lo vemos con una grande pena, con un grande sufrimiento, ¿verdad? Entonces, es la implicación de la subjetividad a valorar ese acontecimiento. Bueno, pues este problema de la hermenéutica, de la implicación de la subjetividad, lo han estudiado, lo han reflexionado ampliamente en filosofía. Y hay grandes figuras de filósofos, por lo menos filósofos europeos, ¿verdad? Uno de ellos fue Kant, también Schleiermacher, también Wilhelm Dilthey, también Martin Heidegger. Y luego, finalmente, tenemos a Jürgen Habermas. Bueno, vamos a ver qué nos dice el grande filósofo Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg. Nos va a decir Kant que el sujeto, ¿verdad?, contribuye en algo al objeto del conocimiento, el sujeto. Y yo les diría, la llegada de Colón a América depende del sujeto y contribuimos al objeto del conocimiento, a entender ese hecho de una manera de acuerdo a los intereses y al punto de vista del sujeto. Y entonces Kant nos va a decir que la mente
no corresponde al mundo, sino nos va a decir que también el mundo más bien, es el que corresponde a la mente, ¿verdad? Entonces, la mente del sujeto participa activamente en la construcción del conocimiento. Eso, nosotros, si queremos construir la historia de la llegada de los españoles a este continente y queremos efectivamente ver qué cosa hicieron y qué cosa no hicieron, tenemos que ver el enorme saqueo de las minas, tenemos que ver la destrucción de las civilizaciones de los pueblos originarios, tenemos que ver, también hay que tener en cuenta otros hechos, ¿verdad? Trajeron el idioma, etcétera, etcétera, pero también la marginación y el desprecio de los idiomas de los pueblos originarios. Entonces, si queremos construir esos hechos, el sujeto, la mente participa activamente, la mente del sujeto participa activamente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro filósofo, Schleiermacher. Este Schleiermacher realmente es el que dice, pues como hay problemas en el acto de comprender, hay problemas, se necesita una teoría filosófica del acto de comprender. Se necesita una teoría, necesitamos reflexionar qué significa comprender, qué significa comprender. Y entonces, él quiso hacer, diríamos, un trabajo teórico sobre el arte de comprender. Y el arte de comprender en general, una hermenéutica general, el arte de comprender en general. Porque antes, cuando se hablaba de interpretación, casi siempre era interpretación de la Biblia. Y la interpretación de la Biblia, pues es un aspecto religioso. Y hay otras cosas que comprender, no solamente las cosas religiosas, sino muchas otras cosas de fenómenos culturales, históricos. Entonces es necesario una hermenéutica general. Y entonces, de esta manera, Schleiermacher liberó a la hermenéutica de la liberó a la hermenéutica de la tutela religiosa, la liberó de la tutela religiosa y plantea el problema del arte del comprender, de la hermenéutica en general. Y entonces la interpretación bíblica y teológica tiene que someterse a los principios de la hermenéutica general de las ciencias humanas. La Biblia es una parte de ese conocimiento, de esas experiencias humanas generales, como ya les dije, ¿verdad? No solamente la Biblia, sino otras literaturas, no solamente los libros sagrados, sino las literaturas clásicas, literatura profana, y no solamente textos, sino también obras de arte, como obras de música, ¿verdad? Como esculturas, como pinturas, como hechos históricos, ¿verdad? Entonces, la hermenéutica general de las ciencias humanas, la Biblia y la teología tienen que seguir esos principios generales de la hermenéutica general de las ciencias humanas, ¿verdad? Y por eso a Schleiermacher se le considera el padre de la hermenéutica moderna. Después de Schleiermacher viene Dilthey, escrito Dilthey, pues alemán, ¿verdad? Dilthey va a hacer una distinción entre los campos del conocimiento, ¿verdad? Por un lado, vamos a encontrar nosotros las ciencias de la naturaleza y que nos ayuden a explicar la naturaleza. Por un lado están esas ciencias que son muy distintas de las ciencias del espíritu, ¿verdad? Y entonces, por otro lado, las ciencias del espíritu tenemos que comprender, nos ayudan a comprender la vida espiritual. Entonces distingue las ciencias de la naturaleza, las ciencias duras, las ciencias exactas, las matemáticas, la física, la química, quizá también la biología. Y por otro lado están las ciencias del espíritu. Y vamos a ver todo lo que es la literatura,
¿verdad? Las ciencias humanas, lo que es la filosofía, lo que es la historia y otras ciencias humanas, ¿verdad? Entonces, ayuda a distinguir estos dos grandes campos, ¿verdad? De la hermenéutica. Y entonces contribuyó Dilthey con ese aporte, contribuyó mucho a desarrollar una hermenéutica general de las ciencias humanas, de las ciencias históricas o del espíritu. Un grande aporte de Dilthey. Y con esto nos vamos a otro filósofo, a Martin Heidegger, filósofo del siglo XX, ¿verdad? Entonces, dice que las reglas de la interpretación no están en las reglas gramaticales de los textos, ¿verdad? Del análisis del texto. Ahí no están. Las reglas de la interpretación no están solamente en los textos. Hay que buscarlas sobre todo en las estructuras de la existencia humana. Cuando nosotros leemos en historia 1492, llegada de Colón a Santo Domingo, ¿verdad? A la isla de Guaraní. Bueno, ahí para interpretar ese hecho, pues no necesitamos solamente ver la gramática, sino todas las estructuras de la existencia humana, todo lo que afecta a eso a la existencia humana. Y la existencia humana, ¿cómo es? Una de las cosas que nos enseñó Heidegger es que el ser humano es un ser en el mundo, es un ser histórico y es un ser con los otros. Entonces, los hechos tenemos que comprenderlos de acuerdo a esta realidad de vivir en el mundo, de vivir en la historia y de convivir con otros seres humanos. No basta tener una frase, Colón llegó a Guaraní el 12 de octubre de 1492. Ahí comprendemos muy poco. Hay que ver, pues, cómo eso afecta a la existencia humana, a la condición de estos pueblos que viven en el mundo, que tienen una condición histórica y que conviven entre ellos y con otros, ¿verdad? Y luego nos enseña Heidegger, dice, la comprensión es algo fundamental y propio de la existencia humana. Ser humano, ser hombre significa comprender. El ser humano es el que comprende su ser en el mundo, su ser en la historia, su ser con los demás, ¿verdad? Y para ello, otra cosa que nos enseñó Heidegger es darle importancia al lenguaje, ¿verdad? El lenguaje nos va a ayudar a interpretar la existencia y la historia del ser humano, porque yo comprendo, pero me quedo con mi idea y mi comprensión, la comunico a través del lenguaje. Y entonces, con el lenguaje podemos nosotros interpretar al ser humano. El lenguaje nos interpreta y con el lenguaje se va desvelando, se le quita el velo, va surgiendo, va apareciendo la verdad, como luz del ser. Y entonces el lenguaje es el que nos permite habitar en la verdad. El lenguaje. Bien. Dejamos a Heidegger, grande filósofo. Solamente decimos algunas cosas que nos ayudan a entender su aporte a la hermenéutica. Mínimas, ustedes tendrán ocasión de profundizarlo en algún otro momento, ¿verdad? Vamos a ver ahora a otro gran filósofo también del siglo XX, ¿verdad? Jürgen Habermas, ¿verdad? Él hace una teoría de la interpretación, ¿verdad? Y él, lógicamente, la interpretación nos va a decir que no hay que abandonar la comunicación mediante lenguaje. En ese sentido, coincide con Heidegger. Nosotros interpretamos y comunicamos nuestras interpretaciones a través del lenguaje. Pero hay que ver que esas interpretaciones que hacemos tienen lugar en la sociedad y quienes hablan y tienen la voz del micrófono, tienen el micrófono en la mano, ¿verdad? Son gente que tiene intereses en la sociedad y por eso hay que hacer una teoría crítica de la sociedad.
es importante tener una teoría crítica de la sociedad y en concreto criticar las ideologías de los grupos que tienen poder económico, que tienen poder político o que tienen poder religioso. Ellos toman el micrófono, ejercen el lenguaje y comunican su interpretación a los demás y a veces la imponen. Pensemos nosotros cómo en las guerras cada grupo político, cada grupo económico, cada grupo militar da una interpretación de los hechos de guerra que corresponden a sus intereses, Y entonces lo que nos dan no son solo ideas, ¿verdad? Son visiones ideológicas de la realidad. Y entonces hay que hacer una teoría crítica de la sociedad para conocer esos grupos y conocer sus intereses, ¿verdad? Sus límites y su poder en la sociedad. Y criticar sus mensajes, criticar sus ideas, sus comprensiones y no bebernos todas las ideas y todas las comprensiones que nos ofrecen. Y ustedes ven cómo ahora a través de periódicos, a través de canales de televisión, de la radio y del internet, pues cada grupo busca imponer su punto de vista. Entonces hay que tener una teoría crítica de la sociedad, nos dice Habermas, y criticar las ideologías de cada uno de esos grupos. Bueno, en forma muy general. Vamos a ver ahora que estos aportes de estos filósofos, hemos mencionado solo 5, hay muchísimos más, cómo todo esto se ha aplicado al estudio y al conocimiento de la Biblia, Y entonces, vamos a ver un poquitito cómo la hermenéutica contemporánea, siglo XX, siglo XXI, lo que nos enseña sobre la teoría de la interpretación, pues se puede aplicar a la Biblia. Y entonces aquí hay que constatar que la Biblia está lejos en el tiempo, hay una distancia temporal, pero no solamente lejos en el tiempo, 20 o 30 siglos, ¿verdad? De nuestra época. También la Biblia está en una grande distancia cultural, es en otra cultura, en otra visión del mundo. La Biblia está en el pueblo semita, muy distinto de los griegos, de los romanos y muy distinto de nosotros. Entonces, esas distancias en el tiempo y distancias en la cultura, pues hay que tenerlas en cuenta cuando leemos la Biblia. Pero lo que nosotros queremos es que ese texto de otra época y de otra cultura hable al hombre contemporáneo. Queremos que nos hable a nosotros y no solamente decir, ay, pues así pensaban en la época de Isaías, así pensaban en la época de Pablo. ¿No? Hay que decir, eso que dijo Isaías, eso que dijo el apóstol Pablo, nos habla a nosotros, porque hemos comprendido cómo Isaías le hablaba a la gente de su tiempo, en qué problemas y en qué circunstancias, cómo Pablo hablaba a la gente de su tiempo, frente a qué cultura y qué circunstancias, entendemos ese mundo del pasado y nosotros decimos, ese pasado lo vamos a poner al servicio del presente. Esa es la aplicación de la teoría hermenéutica a la escritura, para que salvaguardando la distancia temporal y cultural, nosotros podamos poner la Biblia al servicio del hombre, de la mujer contemporáneos. Bueno, vamos a ver algunos detalles de 3 grandes cristianos que, bueno, sobre todo el primero y el tercero, ¿verdad? Rudolf Bultmann, grande teólogo. Leo Gadamer, un grande filósofo, seguramente era cristiano, ¿verdad? No estoy muy seguro. Y luego Paul Ricoeur, es decir, cristiano, no católico, pero un grande cristiano. Tuve el gusto de conocerlo, de escucharlo en una conferencia hace muchos años, más de 40 años, en Roma, ¿verdad? Bueno, Rudolf Bultmann, un grande teólogo, y es el iniciador de la teología hermenéutica, pero moderna, porque los padres de la iglesia
lógicamente hacían interpretación, hacían hermenéutica, muchos la han hecho, pero aplicando los aportes de la modernidad, la teología hermenéutica, el grande iniciador es Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann. Y entonces él aplica mucho el aporte de Heidegger. Tiene muy en cuenta la interpretación existencial a la existencia humana. Quiere que los escritos del Nuevo Testamento hablen a la existencia humana de los creyentes, como creyentes en el mundo, en la historia y también como creyentes que viven con nosotros. Entonces aplica pues la hermenéutica moderna con su dimensión existencial a los textos escritos del Nuevo Testamento. Lo que Bultmann escribió tiene muchas cosas muy buenas y tiene muchos límites que han sido puestos en evidencia. Todos los que vienen después de él critican a Bultmann, dicen que se equivocó, tratan de corregirlo, mejoran muchas cosas, se apoyan en él para seguir creciendo, pero siempre tienen en cuenta a este grande teólogo Bultmann. Bueno, entonces Bultmann nos va a decir que importa comprender el discurso que se hace sobre Dios, comprender lo que se dice sobre Dios y su sentido para mí, para nosotros los creyentes, no solamente el sentido de lo que significaba en la época de Isaías o en la época de Pablo, lo que eso significa para mí en mi época como creyente. Y eso entonces lo vemos cuando los textos bíblicos se predican, los textos bíblicos, los textos se predican y allí en la predicación a mí me invitan a tomar una decisión. Me presentan a Jesús y me invitan a tomar una decisión. Cuando se predica la palabra de Dios, casi siempre en la liturgia o en la meditación y oración personal, cuando esos textos bíblicos se anuncian, se predican, invitan siempre a tomar una decisión. Eso dice Rudolf Bultmann. Los textos invitan a tomar una decisión y hay que comprenderlos pues en su distancia temporal y su distancia cultural. Bueno, Gadamer es un filósofo que va a colocar la Biblia dentro de una tradición. No solamente la Biblia, sino también el ser humano existe dentro de una tradición que lo sostiene. ¿Verdad? Y entonces, este señor Gadamer, vamos a decir que qué aporte tiene, desarrolló la teoría del círculo hermenéutico. Nos va a decir que la comprensión de la Biblia y también de otros textos de la cultura se produce cuando el horizonte del texto se pone en relación con el horizonte del lector. Y así se da una fusión de horizontes. Fusión de horizontes. Entonces, voy a poner una pequeña imagen. ¿Qué cosa nos dice este amigo Gadamer? Dice que está el texto y están los lectores y las lectoras. Y cada quien tiene su horizonte, ¿verdad? Cada quien tiene su horizonte. Cada quien tiene su tiempo. Vamos a ponerlo aquí. Mejor así. Su tiempo y su cultura. Este es el texto. ¿Verdad? Texto. Bueno, está bien, aquí voy a poner aquí. Texto. El horizonte del texto. Vamos a ponerle aquí horizonte 1. El horizonte del texto. El horizonte de las lectoras y de los lectores. Horizonte 2. Entonces, ¿cómo podemos, a pesar de que están distantes en el tiempo
y distantes en la cultura, ¿cómo podemos nosotros comprender esos textos? Y entonces nos va a decir que efectivamente va a haber comprensión cuando nosotros fundimos esos horizontes. El horizonte 1 con el horizonte 2 se funden, una fusión de horizontes. Y entonces hay una circulación, vamos a ponerle, de aquí que busca el horizonte del texto y el texto le habla al horizonte de las lectoras y de los lectores. Y quiere que se produzca esa fusión de horizontes. Y así es cuando se da la comprensión, válgame Dios. Uy. Ay, bueno, vamos a ver. Se había desarrollado. Este es Gadamer. Ya se me borró lo que había yo anotado. Bien, pero entonces recuerdo solamente ahorita lo que me dice Gadamer, ¿verdad? Que propone una fusión de horizontes, el aporte de Gadamer. Bien. Y con ello pasamos al aporte de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, su aporte. Él nos dice, es un grande cristiano, que para apropiarnos del texto hay que tener en cuenta la distancia entre el texto y su autor, o sea, el pasado del texto, y la distancia entre el tiempo y sus lectores, o sea, entre el texto y el delante del texto. Siempre hay que tener en cuenta esa distancia, no la podemos olvidar, que todo texto tiene un pasado, donde está el autor, y todo texto tiene un delante, que es donde están las lectoras y los lectores. Entonces, el texto tiene sentido, un texto puede tener sentido cuando es actualizado en la vivencia de los lectores que se lo apropian. Entonces, lo que decía Isaías en su tiempo, Pablo en su tiempo, que yo lo puedo conocer a través de su texto, tengo que actualizarlo para mi tiempo, el tiempo en que nosotros vivimos, el tiempo en que vive nuestra comunidad. Y entonces así los textos tienen sentido, si no se quedan como piezas arqueológicas. Hay que actualizar y hay que apropiarse ese sentido. Conocer lo que decía Isaías, conocer lo que decía Pablo en su tiempo, en su cultura, y luego eso ponerlo al servicio de nuestro presente, que nos hable a nosotros. Hay que actualizarlo y hay que apropiárselo, ¿verdad? Y otro aporte de Paul Ricoeur es hacernos consciente que el lenguaje religioso, todo lenguaje religioso y también el lenguaje de la Biblia, es un lenguaje simbólico. De Dios solamente podemos hablar en símbolos porque no lo vemos, ¿verdad? Pero esos símbolos dan que pensar, nos mueven a reflexionar, a reflexionar en ese misterio, nos dan que pensar. Los símbolos son no transparentes porque no vemos a Dios, pero translúcidos. Algo intuimos de Dios y nos dan que pensar. Entonces, un aporte bien claro de este hermano es precisamente en que nosotros sabemos que el lenguaje, un lenguaje, no se termina de descubrir, en el lenguaje no se termina de descubrir sus riquezas y su reserva de sentido, sobre todo con relación al símbolo. El lenguaje simbólico tiene una grandes riquezas y una grande reserva de sentido y lo podemos ver sobre todo cuando nosotros leemos los salmos. Y yo les invitaría justamente a leer los salmos para que vean ese lenguaje simbólico sobre Dios con el cual podemos hablar a Dios y allí podemos ver qué grandes riquezas y qué grandes reservas de sentido y de mensaje tienen para nosotros. Y yo creo que con la invitación precisamente a seguir estudiando la Biblia para que la podamos comprender cada vez mejor y podamos actualizar su mensaje y apropiárnoslo, ¿verdad? Y podamos explorar
las inmensas reservas de sentido que tiene el lenguaje simbólico de la Biblia, pues para eso vale la pena ponernos a estudiar la Biblia. Hemos visto, hemos estudiado estas, diríamos, historia de la exégesis, de la interpretación de la Biblia a lo largo de la historia de nuestra iglesia, en distintos momentos históricos, con distintas corrientes culturales, precisamente para entender lo que significa leer la Biblia, estudiar la Biblia y recibir su mensaje que siempre nos va a dar vida. Y ahora los invito a que vayan a realizar la tercera dinámica, una tercera dinámica muy sencilla que trata de que cobremos conciencia de cómo a veces en nuestra familia percibimos nosotros una crisis de sentido de la Biblia cuando los jóvenes que estudian un poco de ciencia llegan a cuestionarnos lo que dice la Biblia, que efectivamente eso lo percibieron muchos a lo largo de la historia, sobre todo en la época moderna, y justamente se pusieron a estudiar para responder a esos cuestionamientos, objeciones y a veces rechazos que producían ciertas mentalidades de algunos científicos, ¿verdad? Y así con ese estudio lograron hacerse de herramientas, esas herramientas que permiten comprender mejor los textos bíblicos y responder a los desafíos que plantean todos los cuestionamientos de nuestro tiempo. Esperamos pues que hagan una dinámica muy provechosa y que sigan adelante estudiando la Biblia.